En todos los anteriores episodios de la historia y evolución de la administración, hemos visto rápidamente y a grandes rasgos el desarrollo de la administración desde la Revolución Neolítica hasta la Segunda Revolución Industrial con epicentro en los Estados Unidos. También comprendimos cómo la relación de oferta-demanda impulsa la desmedida producción, generando movimientos sociales por la avaricia de algunos industriales que, sin importar las vidas que se puedan llevar por delante, su ambición de acaparar todo el mercado estará siempre sobre el bienestar de sus trabajadores. En este episodio conoceremos un suceso histórico ocurrido en Colombia tan trágico como lo vivido en las protestas de trabajadores iniciadas el 1 de mayo de 1886 en Chicago. Bienvenidos a Cosas de Administración. Empecemos. Pero no sin antes agradecer a todos nuestros fieles oyentes, patrocinadores, en especial a Messi Rendón, Andrés Esmerald y la colaboración musical de Santiago Sarmiento. El realismo mágico es un movimiento literario que describe situaciones fantasiosas de manera cotidiana y natural, mostrando como si lo absurdo pudiera ser realidad. Esta corriente literaria ha sido muy renombrada en Sudamérica. Sin embargo, en los años 70, tras la publicación de 100 años de soledad en inglés, este movimiento fue reconocido a nivel mundial. Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad, nació en Aracataca, municipio del departamento de Magdalena, en Colombia. En sus numerosas entrevistas, el reconocido autor siempre manifestó la influencia que tuvieron sus abuelos maternos en su crianza y educación. Esto gracias a las historias contadas por ellos como inspiración al escribir estas fantásticas historias, ubicándolo como uno de los principales autores del realismo mágico, galardonado con el Nobel de Literatura en 1982. Dicen que no es casualidad que en Colombia el realismo mágico sea tan reconocido, pues aquí se vive y ocurren cosas que ni el más fantasioso las imaginaría nunca en su vida. Nuestro diario vivir supera la ficción. Nuestro pasado sociopolítico es de no creer, pero ocurrió y sigue ocurriendo. Y así, en su diario vivir fue como García Márquez llenó su cabeza de anécdotas que tal vez sonaban imaginarias, pero eran ciertas, y gracias a su infinito talento supo combinar en sus relatos estos hechos con la fantasía. Muy atentamente escuchó las historias de su abuelo materno, Nicolás Ricardo Márquez, un hombre liberal, veterano de la Guerra de los 1000 días en Colombia, quien a pesar de su ascenso a coronel durante la guerra, nunca recibió el cargo de manera formal. Tampoco recibió su pensión como veterano a pesar de sus numerosas solicitudes enviadas reclamando el derecho a su pensión. Al coronel nunca le escribieron. Este personaje, el abuelo de Gabo, fue reconocido por no querer callar su opinión sobre la masacre de las bananeras ocurrida en la madrugada del 6 de diciembre de 1928 durante una huelga de obreros, hecho que García Márquez relacionó en su obra maestra diciendo que esta masacre dejó 3.000 víctimas mortales, siendo este un número exagerado para algunos lectores. Sin embargo, al ser el número de víctimas mortales realmente indeterminado, es posible que una vez más este dato aparentemente fantasioso no esté tan lejos de la realidad. La masacre de las bananeras es el hecho histórico al que me refería al comienzo de este episodio, donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia, acabando con la vida de los manifestantes quienes trabajaban para la United Fruit Company, empresa estadounidense que tenía operaciones en varios países de Centroamérica con una influencia política considerable, capaz de manipular y sobornar a los dirigentes dispuestos a salvaguardar sus egoístas intereses para garantizarse operaciones por el menor costo posible y asegurándose un enorme margen de ganancias al que venían acostumbrados. La actividad comercial de la United era producir y comercializar bananos, popularizando este fruto tropical en todo el territorio de los Estados Unidos. En algunos países llaman a este fruto plátano, como en España, Chile y México. También lo llaman banana, como en Argentina, o guineo, como en Perú y Centroamérica. Si existen más términos que yo no haya nombrado, puedes dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. Yo me atrevería a decir que el banano es el fruto tropical más popular en todo el mundo, pues se da en casi todos los continentes, como en gran parte de Latinoamérica, en África, en el sur de Asia. Esta fruta se da en Oceanía también. En Australia hay muchas plantaciones de banano. Creo que casi todo el mundo, literalmente casi todo el mundo, conoce esta fruta, originaria del sur de Asia. Para el año 700 después de Cristo, esta fruta ya era popular en su continente originario y poco a poco fue llevada al occidente, tal vez a través de la ruta de la seda, haciendo extensivo su cultivo hacia el mundo islámico y África y llegando a Europa posteriormente.
Para el siglo XV, tras el descubrimiento de América, los portugueses y españoles llevaron el fruto a sus colonias. Estas plantaciones se propagaron rápidamente gracias a las condiciones climáticas favorables de esta zona geográfica, ideales para que el fruto se extendiera naturalmente y sin tanto esfuerzo, muy conveniente para su producción. El problema es que a pesar de tener una cáscara gruesa, en el trópico el producto se madura y descompone rápidamente y por la falta de infraestructura y tecnología se complicaba su comercialización. No fue sino hasta la llegada del ferrocarril en Costa Rica en 1871 que se logró exportar a Estados Unidos antes de que se descompusiera. A pesar de que la esclavitud fue declarada ilegal en los Estados Unidos después de la Guerra Civil, casi todos los dueños de plantaciones sabían cómo administrar enormes cultivos. También sabían que la población estaba en aumento en este país ya industrializado, concluyendo así que la comercialización del banano sería un buen negocio, invirtiendo lo mínimo necesario para obtener enormes dividendos. Considerando todos esos factores, vieron en Latinoamérica un territorio atractivo para ubicar sus plantaciones de bananos, donde la mano de obra era barata, sin regulaciones laborales. Los trabajadores se encontraban totalmente desamparados por la ley y por sus dirigentes, trabajando con hambre, obligados a cumplir extenuantes horas laborales en el trópico, deshidratados, donde muchos morían de cansancio, pues sus cuerpos no aguantaban tanta presión y trabajo sin pausa. En estos países, los gobernantes eran corruptibles, los estados débiles, las economías y políticas inestables. Algunos países incluso estaban en permanente guerra, como Colombia. En fin, un negocio redondo. La empresa United Fruit Company fue fundada en 1899 tras la fusión de Tropical Trading and Transport Company y Boston Fruit Company. Poseían plantaciones en Cuba, Jamaica, Santo Domingo, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá y en el departamento del Magdalena en Colombia. Al sumar todas estas plantaciones, lograron controlar más de 1 millón de hectáreas, obligándose a invertir en radiocomunicaciones e infraestructura que permitiera comunicar las plantaciones y los puertos. Para obtener las concesiones del uso de terrenos para las plantaciones de bananos, las directivas de la compañía mantenían una relación muy estrecha con los gobernantes de las repúblicas, al punto de convertirse en socios y cómplices de sus artimañas. Estas sociedades funcionaban así. La empresa bananera dominaba a sus candidatos políticos ubicándolos en el poder de los países donde poseían sus plantaciones. Estos dirigentes títeres otorgaban concesiones de los terrenos productivos a la empresa y de igual manera los gobernantes contrataban a dicha empresa para la construcción de redes ferroviarias públicas, pero para el uso privado del transporte de su producción. Y no es de sorprender las cuantiosas rebajas de impuestos que la empresa bananera recibía sobre las exportaciones y sobre cualquier transacción. La empresa obviamente se beneficiaba puesto que en los países que sobornaba los gobernantes silenciaban las protestas cuando los trabajadores reclamaban sus derechos. En el siglo XX, tal vez el mayor miedo de todo país occidental, especialmente de Estados Unidos, era el comunismo. Y este era un argumento muy popular y fácil de usar para lavar el cerebro de cualquier persona de clase media que se creyera de clase alta y de cualquier persona de clase alta que desconociera las necesidades de los habitantes de clases bajas. Pues así, con su charlatanería, la United Fruit Company captó la atención del Congreso estadounidense argumentando que las protestas laboristas ocurridas en las repúblicas bananeras eran motivadas por el comunismo y esto podría representar un riesgo para la soberanía del país y se debía impedir el éxito del comunismo en Centroamérica a como diera lugar. Estos congresistas, en medio de su ignorancia o tal vez sobornados, no sé, ofrecieron apoyo militar a los países con plantaciones bananeras del pulpo, como era conocida la United, para la supuesta lucha anticomunista, financiando a políticos y ejércitos, quienes recurrían a prácticas en contravía a la democracia que salvaguardaban los intereses de indolentes empresarios que no dudaban en explotar a las gentes de estas regiones y que poco o nada les importaba que fueran masacrados. Esta malévola estrategia y el levantamiento de esta maquinaria económica está sobre cualquier inclinación política. Está sobre el hecho de ser de izquierda o de derecha. La defensa del cumplimiento de los derechos humanos y de la protección ambiental no debería convertirse en una discusión de inclinaciones políticas.
debería hacerse únicamente con el objetivo de salvaguardar la vida y la calidad de vida de todos los habitantes y por supuesto de salvaguardar la sostenibilidad ambiental y la protección de bosques nativos que nunca deberían estar en la mira de su tala para ampliar las plantaciones de acaparadores capitalistas avaros multimillonarios que no les alcanzó ni esta vida ni la otra para gastarse el dinero que obtuvieron a costa de la vida de miles de personas de todo un continente subordinado.